En Hidalgo, a principios de 1951, el frío de la madrugada se metía por debajo de las puertas como un animal paciente. Las casas de adobe, alineadas torcidas a lo largo de la calle de tierra, parecían siempre a punto de desmoronarse, como si el peso de los años y de los secretos fuera demasiado para sus techos de lámina oxidada. A esa calle, que oficialmente se llamaba Calle Constitución, los vecinos desde hacía tiempo ya no se atrevían a nombrarla por su nombre real. La mayoría, en voz baja, la llamaba de otra forma, la calle del niño maldito. Cada mañana, antes de que el sol terminara de levantar la neblina que bajaba de los cerros, el mismo llanto se escuchaba desde la esquina donde la calle se doblaba hacia el arroyo seco. Era un llanto de bebé, delgado pero persistente, que se mezclaba con el rebuzno de los burros, el mugido lejano de las vacas y el silbido del viento entre las ramas del pirul. Los perros al oírlo se encogían y lloraban, pero no se acercaban. Nadie se acercaba, porque todos en ese pueblo creían que quien tocara a ese bebé no vería el siguiente amanecer. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Eso ayuda muchísimo a que más gente conozca estas historias reales de terror y a que sigamos contando casos como este. Ahora sí, volvamos a Hidalgo, 1951. El pueblo, oficialmente, era un caserío a las afueras de Pachuca, pegado a una vieja carretera por donde pasaban camiones de carga y algún que otro autobús polvoriento. La mayoría de los hombres trabajaba en las minas o en los campos. Las mujeres se quedaban en casa atendiendo a los hijos, al fogón, a los chismes. No había luz eléctrica en todas las casas, y el radio, en la cantina y en la tienda de don Hilario, era la ventana principal al mundo. Pero, desde hacía unos meses, ninguna noticia de la capital, de la guerra en otros países o de la política mexicana era tan importante como la misma pregunta que se repetía cada día. ¿Ya lloró el niño? Fue en mayo de ese año cuando el llanto se escuchó por primera vez. La mañana estaba especialmente fría, con una bruma espesa que hacía invisible el final de la calle. Juana, una mujer de unos 30 y tantos, con las manos agrietadas por el jabón y el agua helada, fue la primera en oírlo. Se levantó antes que todos, como de costumbre, para poner a calentar el café y las tortillas. Su marido, Eusebio, minero, roncaba todavía, apestando a tabaco y aguardiente. Sus hijos dormían en el cuarto contiguo, hechos bolas bajo las cobijas de lana. Mientras soplaba el brasero, Juana escuchó ese sonido, como un gemido suave que se alargaba, quebrándose en pequeños alaridos. Al principio pensó que se trataba de algún gato o de un perro lastimado, pero el sonido cambió. Se volvió más insistente, más claramente humano. Un bebé. Era el llanto inconfundible de un bebé recién nacido, con esa mezcla de debilidad y desesperación que ella conocía bien. Se quedó quieta, con el soplador en la mano, y el corazón empezó a latirle más rápido. ¿Oyes eso?, susurró, sin darse cuenta, aunque nadie estaba despierto para contestarle. El llanto venía desde la esquina, allí donde terminaban las casas y empezaba el camino al arroyo. Juana se acercó a la ventana y levantó apenas la cortina de tela. La calle estaba gris, cubierta de una neblina pegajosa. No vio nada al principio, pero el llanto seguía. Sintió una punzada en el pecho. Recordó a su hija Elena, la que había nacido muerta hacía 7 años. El mismo impulso que había sentido entonces, de querer cargarla, de querer calmarla, le subió por la garganta. «No vas a salir, Juana», se dijo en voz muy baja, intentando detenerse. Pero la culpa, el recuerdo, el instinto de madre, eran más fuertes. Tomó el rebozo, se lo echó sobre los hombros y abrió la puerta, sin hacer ruido para no despertar a Eusebio. El aire de la madrugada le cortó la cara. De inmediato olió a tierra húmeda, a humo de fogón lejano, a estiércol seco. El llanto se hizo más claro, como si el bebé sintiera que al fin alguien venía por él. Cuando Juana llegó a la esquina,
Lo vio. Estaba allí, en el suelo de tierra apisonada, junto a la rueda rota de un carretón abandonado. Envolvían al bebé unos trapos sucios, pero el niño parecía recién bañado. La piel rosada, los ojos muy abiertos, negros y brillantes, las manos agitando el aire. Tenía la boca abierta, llorando. Pero a Juana por un momento le pareció que la estaba mirando directamente a ella, que la reconocía. «Dios mío», murmuró. «¿Quién te dejó aquí?» Miró a su alrededor. Nada. Solo la neblina y el silencio. Las otras casas estaban cerradas con las ventanas tapiadas por cortinas de manta. Los perros asomaban apenas el hocico desde sus patios, gimiendo quedito. Nadie salía, nadie se asomaba. Juana sintió una mezcla de rabia y ternura. Se agachó un poco, extendió las manos para levantar al bebé, pero justo cuando sus dedos rozaron el borde del trapo, una voz la detuvo. «No lo toques, Juana», gritó una vecina desde la puerta de su casa. Era doña Remedios, una señora vieja, flaca como un palo de escoba envuelta en una rebocera negra. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de miedo. «¿Qué tiene, Remedios? ¿No ves que es un niño? Se va a morir de frío», replicó Juana, con el corazón encendido. «Te vas a morir tú si lo cargas», escupió la vieja. «Nadie lo toca. Nadie». La firmeza de la voz hizo dudar a Juana. Se quedó congelada, las manos a unos centímetros del cuerpo pequeño del bebé, y sintió de pronto que el aire pesaba más, que sus brazos eran de plomo. «¿Por qué dices eso?», preguntó sin levantarse. Para entonces, otras dos vecinas se habían asomado. Lupita, una joven embarazada de 8 meses, y Carmen, una viuda de mirada triste. Las tres miraban al bebé con algo que no era solo miedo. Era culpa. Era algo que Juana no podía descifrar aún. «Porque ayer también lo dejaron», respondió Carmen en voz baja. «Y antier. Y nadie lo tocó. Y sigue ahí, cada mañana, igualito». Juana sintió un escalofrío que le subió desde la espalda hasta la nuca. Se volvió a fijar en el niño. La piel, los ojos, los dedos tan pequeños. No podía ser el mismo. Un bebé abandonado no sobreviviría 2 noches en ese frío, con esa humedad. Se moriría, se enfermaría, se vería distinto. «Es otra criatura entonces», insistió. «¿Quién chingados la está dejando aquí? ¿Por qué nadie lo recoge?». La vieja Remedios escupió al suelo, haciendo una cruz con la saliva. «No es otro, es el mismo. Y no es criatura de Dios, Juana. No lo toques». Juana tragó saliva. Por primera vez, notó algo extraño. El bebé lloraba, sí, pero su llanto no se quebraba. No se ahogaba, no se cansaba. Tenía un ritmo casi perfecto. Ningún recién nacido lloraba así durante tanto tiempo, sin pausa. Además, la ropa que lo cubría estaba igual de sucia que el día anterior, según Carmen, pero el niño se veía limpio. Demasiado limpio. ¿Y el comisario? ¿Y el padre?, preguntó Juana furiosa. ¿Nadie ha hecho nada? «El comisario ya vino a verlo», dijo Lupita acariciándose la panza. «Ayer en la mañana, mandó a un muchacho a avisarle al padre Aurelio. El padre vino, lo miró desde lejos, rezó unas oraciones, echó agua bendita a la calle y se fue. Dijo que no había que tocarlo, que era una prueba». Juana sintió que el coraje le hervía. Apretó los dientes. ¿Una prueba de qué? ¿De cuánta cobardía cabe en este pueblo? El bebé seguía llorando. Su cara se ponía ligeramente roja, los ojos brillaban más. «Juana, no lo hagas», imploró Carmen. «Tú tienes hijos. No te arriesgues». La palabra hijos la detuvo. Vio en su mente la cara de su hijo mayor, Tomás, de 11 años, y la de Toñito, el chiquito, que todavía se orinaba de miedo en las noches cuando oía los ruidos de la mina a lo lejos. Pensó en Eusebio, que tal vez no la quería mucho, pero era el padre de sus hijos, el que traía el dinero a casa. Pensó en Elena, en su cuerpecito helado envuelto en una sábana, y sintió un nudo en la garganta. Retiró las manos despacio.
No les voy a hacer caso porque les crea, dijo con dureza. Les voy a hacer caso por mis hijos. Se levantó y dio un paso hacia atrás. El bebé la siguió con la mirada. Eso fue lo que la dejó temblando. Había una conciencia extraña en esos ojos. No era la mirada perdida de un recién nacido, era algo más viejo, algo paciente. Juana regresó a su casa con el corazón hecho polvo. Cerró la puerta con tranca y se apoyó en ella, respirando hondo. El llanto seguía entrando, filtrándose por las rendijas de madera. Eusebio se despertó gruñendo. ¿Qué chingados es ese escándalo?, masculló tallándose los ojos. Es el niño, susurró Juana. ¿Qué niño? El que dejaron en la esquina. Eusebio se levantó, se puso los pantalones y salió al patio con la camisa desabrochada. Miró hacia la calle, sin salir del todo. ¿Otra vez?, preguntó, más para sí mismo que para ella. ¿Cómo que otra vez? Juana sintió un hueco en el estómago. ¿Tú ya sabías? Desde hace 3 días se oye, dijo él serio. Yo pensé que ya te lo habían contado las viejas. Por eso no quería que salieras temprano. Juana se sintió traicionada, aunque no supo exactamente por qué. ¿Y tú qué hiciste?, lo retó. ¿También te quedaste mirando como todos? Eusebio la miró largo rato. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido bien. Yo sí me le acerqué, confesó. El primer día. La frase cayó en la habitación como una piedra en un pozo. Juana se le acercó clavándole los ojos. ¿Lo tocaste? Eusebio negó con la cabeza. Quise. Pero no pude. Me dio un miedo, no sé. Un miedo que no es miedo normal. Como si algo me agarrara la mano por dentro y me dijera que no. Juana sintió que la piel se le erizaba. ¿Y si es de alguien del pueblo?, insistió. ¿Y si una muchacha lo dejó ahí porque se avergüenza? No podemos. Nadie reconoció haberlo movido, haberlo cargado. Ninguna persona dijo haber visto quién lo había retirado del suelo. Solo los perros, inquietos, olfateaban el lugar, aullando, como si el llanto siguiera clavado en la tierra. El pueblo intentó seguir su rutina. Los hombres se fueron a trabajar, las mujeres lavaron ropa en el arroyo, los niños jugaron con pelotas de trapo. Pero en todas las conversaciones, en las colas de la tienda, en la iglesia, en la cantina, el tema retornaba, el niño en la esquina. Se formó un rumor. Aquel que lo tocara, moriría antes de que el sol saliera de nuevo. Nadie pudo decir con precisión de dónde había salido la frase, pero se agarró de la gente como una lapa. Al día siguiente, al amanecer, el llanto volvió. Esta vez, nadie salió a la calle. Todos escucharon desde sus camas, desde sus mesas, con el café entre las manos temblorosas. Las madres abrazaron a sus hijos. Los hombres miraron el techo en silencio. El llanto duró casi 2 horas. Después, poco a poco, se apagó. Quien sí salió fue el padre Aurelio. No por valentía, sino por obligación. Como sacerdote del pueblo, sentía la presión de tener que dar una respuesta, una explicación, aunque él mismo estaba aterrado. Un hombre de casi 50 años, con la sotana vieja y el rostro marcado por el sol, caminó hacia la esquina con el rosario entre los dedos. Sus pasos resonaban sobre la tierra húmeda. Lo acompañaba el comisario, don Fidel, un hombre robusto, de bigote grueso y mirada cansada. Iba armado, aunque él mismo no sabía contra qué podía servir su pistola. «Padre», murmuró don Fidel, «yo digo que llamemos mejor a la autoridad de Pachuca, que vengan a ver qué es esto». «¿Y qué les vamos a decir?», respondió el padre, sin apartar los ojos de la neblina. «¿Que hay un niño que aparece y desaparece solo? Se van a reír de nosotros. Van a decir que estamos borrachos». Cuando llegaron a la esquina, el bebé estaba allí, igual que siempre, llorando, agitando las manos, con los trapos sucios pegados al cuerpo limpio.
El padre Aurelio se quedó a unos 3 metros. Sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Había visto niños muertos. Había enterrado a recién nacidos. Había consolado a madres que los perdían de fiebre, de hambre, de negligencia. Pero nunca había sentido algo así. Era como si aquel niño no perteneciera del todo al mundo que el padre conocía. Empuñó con más fuerza el rosario y empezó a rezar en voz alta. Dios te salve María, llena eres de gracia. El derrumbe de hacía un año, cuando murieron 12 hombres atrapados bajo tierra, y de los cuales solo rescataron 5 cuerpos. Los otros nunca aparecieron. Los rumores decían que la empresa había ocultado cosas, que había cuerpos enterrados sin bendecir bajo los cerros. No empieces, rezongó el padre. Ya bastante miedo hay. Pero él también lo pensaba. El padre se inclinó un poco hacia adelante, sin llegar a tocar al niño. Si eres criatura de Dios, mereces ser bautizado, dijo más para sí mismo que para alguien más. Y si no, Dios sabrá qué hacer contigo. Sacó un frasco pequeño de agua bendita y roció frente al bebé, en el aire. Entonces ocurrió algo que, aunque después lo contó muchas veces, nadie le creyó del todo. El bebé dejó de llorar de golpe. No fue un llanto que se apaga poco a poco. Fue un corte seco, como si alguien hubiera llegado al fondo de un pozo y tapado la entrada. El silencio fue tan brusco que al padre le zumbó la cabeza. El bebé lo miró. Pero no lo miró como un recién nacido mira sombras y luces. Lo miró con conciencia. La pupila se le contrajo, como la de alguien que enfoca. El padre sintió que esos ojos le escarbaban en la memoria, en los pecados que nunca confesó, en las veces que se hizo de la vista gorda. Dio un paso atrás, aterrado. El bebé abrió la boca, no para llorar, sino como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió. Solo un leve sonido como un suspiro. El padre Aurelio perdió el valor. Cerró el frasco, apretó el rosario y se dio la media vuelta, caminando de regreso a la iglesia, sin esperar a ver si el comisario lo seguía. ¿Y ya? Le gritó don Fidel desesperado. ¿Eso es todo? ¿No lo va a recoger? Nadie debe tocarlo, dijo el padre, sin volverse. Nadie. Esa fue la primera vez que alguien pronunció la frase de forma clara y tajante. A partir de ese día, se volvió ley en el pueblo. Nadie tocaba al niño. Nadie se acercaba demasiado. Nadie lo miraba fijo más de unos segundos. Durante semanas, el patrón se repitió. Cada madrugada, el llanto. Cada mediodía, el bebé desaparecía. No quedaban huellas, ni rastros de sangre, ni pañales, ni nada. Los perros se enfermaban. Algunas gallinas amanecían muertas sin explicación. Los niños empezaron a tener pesadillas. Soñaban con un bebé parado en la puerta, golpeando con los puñitos, pidiendo entrar. La calle Constitución se vació. Nadie quería vivir cerca de la esquina. 2 familias se fueron del pueblo. La casa más cercana quedó vacía, con las ventanas entabladas y la puerta amarrada con alambre. Pero el llanto seguía. Juana, que había estado a punto de tocar al niño el primer día, se convirtió en una especie de referencia moral involuntaria. Unos la veían como la que casi trae la desgracia. Otros, como la que tuvo la valentía de acercarse más que nadie. Ella cargaba con ambas miradas, pero lo que más la desgastaba era el remordimiento. Una parte de ella seguía pensando que, si lo hubiera levantado aquel día, todo habría sido distinto. Que quizás solo era un bebé abandonado. Tal vez ahora estaría en su casa, sano, riendo, en vez de aparecer y desaparecer como una herida abierta en la calle. Empezó a tener insomnio. Se levantaba cada madrugada y se sentaba junto a la ventana, a oscuras, escuchando el llanto, apretando la taza de café entre las manos. Eusebio lo notó, pero no dijo nada al principio. Tenía sus propios fantasmas. Desde el derrumbe de la mina, arrastraba una culpa que nunca confesó. Aquella noche había sido él quien decidió ignorar el crujido extraño en la galería,
porque el capataz los apuraba para sacar más mineral. 12 hombres murieron. Él se salvó por pura suerte, decía la versión oficial. Él sabía que no era solo suerte. Una noche, cuando el pueblo ya llevaba más de un mes viviendo con el llanto diario, Eusebio regresó más borracho de lo normal. La cantina estaba llena. El tema, como siempre, era el bebé. Unos decían que era hijo de una prostituta de la ciudad, maldito por los pecados de su madre. Otros aseguraban que era la reencarnación de uno de los mineros muertos, buscando venganza. Los más supersticiosos lo ligaban a historias antiguas, de niños no bautizados que vagaban entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Si alguien tuviera huevos, ya lo habría resuelto, dijo un joven, con voz fanfarrona. ¿Y cómo lo resolverías tú?, se burló otro. ¿Lo avientas al arroyo? ¿Lo quemas? ¿Y si se muere tu mamá al día siguiente, qué? La risa general disimuló el miedo. Eusebio bebió en silencio, escuchando. El alcohol lo calentaba por dentro, pero no le aligeraba la culpa. Miró su vaso, turbio, y vio reflejados por un segundo unos ojos pequeños, negros. Parpadeó. El reflejo se fue. Se levantó, tambaleante. Alguien tiene que hacer algo, dijo, sin mirar a nadie en particular. Salió de la cantina, con el rebozo de olor a alcohol pegado a la ropa. La luna estaba casi llena, recortando en blanco las siluetas de las casas. El llanto no se oía todavía. Faltaban unas horas para la madrugada. Eusebio caminó hacia su casa con paso pesado, pero al llegar a la esquina, no pudo evitar mirar el lugar donde cada día aparecía el niño. La tierra ahí tenía un color distinto, un poco más oscuro, como si se hubiera humedecido a pesar de que no había llovido. Se agachó y pasó la mano por encima sin tocarla del todo. Sintió un frío raro, como el escalofrío que da cuando alguien pronuncia tu nombre a tus espaldas. Se acordó del derrumbe. Se acordó de los gritos bajo tierra, de los golpes de las manos desesperadas contra las rocas. Cerró los ojos, respiró hondo. De pronto, sintió ganas de llorar. Cuando llegó a su casa, Juana estaba despierta, sentada en la cama. «Ya vas otra vez con tu borrachera», lo regañó, pero sin fuerza. Eusebio se dejó caer en la cama, mirando el techo de lámina. «Tú sí lo ibas a cargar», dijo de pronto. Juana se quedó callada. «El primer día», siguió él. «Te vi desde la ventana, casi lo agarrabas, ¿sí?», admitió ella, con la voz apenas audible. «A veces pienso que si lo hubieras hecho, se habría acabado todo», confesó. «Que esa cosa, sea lo que sea, solo está esperando que alguien lo toque». La idea quedó flotando entre los dos, silenciosa y punzante. Juana se dio cuenta de que Eusebio había pensado lo mismo que ella, y sin embargo, ninguno de los dos se atrevía. «¿Y si solo está esperando eso para llevarse a alguien?», preguntó ella. Eusebio no respondió. En el fondo, temía que fuera así. Esa madrugada, el llanto fue distinto. En lugar de empezar lejos y hacerse más fuerte, se encendió de golpe, como si el bebé estuviera llorando justo detrás de las puertas de cada casa. Todos en el pueblo se incorporaron en la cama al mismo tiempo, con el corazón en la boca. Era un llanto más agudo, más desesperado, casi humano en su sufrimiento. Las madres abrazaron con más fuerza a sus hijos. Los viejos rezaron en silencio. Hasta el padre Aurelio, desde la casa parroquial, se persignó 3 veces antes de atreverse a mirar por la ventana. Entonces alguien, por primera vez, rompió la regla. Se llamaba Samuel y tenía 17 años. Un muchacho flaco, de manos largas y ojos inquietos, hijo de Carmen, la viuda. Lo movía una mezcla de rabia y hartazgo. Había visto a su madre volverse sombra en pocas semanas, perseguida por el llanto. Ella había empezado a decir que acaso el niño era suyo, de algún modo retorcido, porque había perdido 2 embarazos sin decirle nunca al padre Aurelio. Samuel la escuchó llorar cada noche, pidiéndole a Dios que se lo llevara a ella en lugar del bebé de la esquina. Esa madrugada Samuel se levantó,
Se vistió en silencio y salió de su casa, ignorando los susurros de su madre, que lo llamó 2 veces, medio dormida. El frío le cortó la cara. El llanto del bebé le perforaba los oídos, pero también lo llenaba de una extraña determinación. Caminó hacia la esquina con los puños apretados. «Solo es un niño», se repetía. «Solo es un niño». Al llegar lo vio, como todos los días, pero en la oscuridad, bajo la luz débil de la luna, el bebé parecía más pequeño, más frágil. No estaba envuelto en trapos esta vez. Estaba desnudo, sobre la tierra fría, con la piel de gallina y los labios morados. El llanto era un hilo de voz. No había nada sobrenatural en su apariencia, solo un bebé muriéndose de frío. «Ya estuvo», murmuró Samuel. Se agachó. En la casa de Juana, el sonido del llanto se detuvo de golpe. Ella se incorporó en la cama, jadeando. «¿Oíste?», le dijo a Eusebio. Se calló. «Tal vez ya se lo llevaron», respondió él con la voz ronca. En ese momento, un alarido, distinto al llanto, cortó la madrugada. Un grito de hombre joven, quebrado por el terror. El pueblo se despertó del todo. Las puertas se abrieron. Las ventanas dejaron ver ojos asustados. Algunas sombras corrieron hacia la esquina. Juana y Eusebio, agarrados de la mano casi sin darse cuenta, fueron de los primeros en llegar. Detrás de ellos venía Carmen, en camisón, con los pies descalzos y la cara desencajada. Lo que vieron les arrancó el aire de los pulmones. Samuel estaba de rodillas, en la tierra, abrazando al bebé contra su pecho. El niño ya no lloraba. Tenía los ojos cerrados. Parecía dormido. Pero el rostro de Samuel era una máscara de horror. Tenía la boca abierta en un grito mudo, los ojos desorbitados, las manos aferradas al cuerpo pequeño con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «¡Samuel!», gritó Carmen, corriendo hacia él. El padre Aurelio, que también había llegado, estiró el brazo para detenerla. «¡No lo toques!», bramó. Pero Carmen no escuchó. Se lanzó hacia su hijo, intentando arrancarle al bebé de los brazos. En cuanto sus manos tocaron la piel de Samuel, ella soltó un chillido. Retiró las manos como si se hubiera quemado. «Está helado», balbuceó. «Helado. Como muerto». El comisario don Fidel se abrió paso entre la gente. Se agachó frente a Samuel y le tocó el cuello buscando el pulso. Su bigote tembló. «Está vivo», dijo sorprendido. Pero los ojos se movían apenas, como si siguieran viendo algo que los demás no podían ver. Un murmullo recorrió a la gente. Juana sintió que la piel se le llenaba de agujas. El bebé, en brazos de Samuel, abrió los ojos. Los abrió despacio, como alguien que despierta de un sueño largo. Miró hacia arriba, hacia la cara del joven, y una especie de sonrisa se insinuó en sus labios morados. No era una sonrisa de bebé. Era algo más calculado, más antiguo. Luego, giró la cabeza y miró a la gente. Varios dieron un paso atrás. Una mujer se persignó entre sollozos. Un hombre se volteó, incapaz de sostener esa mirada. «Eso no es normal», susurró Lupita, agarrándose la panza, que ya estaba a punto de reventar. «Eso no es normal». El padre Aurelio, pálido como la cera, levantó el rosario. «En el nombre de Dios, suelta al muchacho», dijo, dirigiéndose al bebé como si pudiera entenderlo. El bebé parpadeó despacio. Luego, sin dejar de mirar al sacerdote, volvió a cerrar los ojos. Su cuerpo se aflojó un poco. Samuel de pronto soltó el aire en un suspiro largo, como si hubiera estado conteniéndolo desde siempre. Sus hombros se desplomaron. El comisario lo sostuvo para que no cayera. «¿Samuel?», llamó Carmen, desesperada. «Hijo, mírame, por favor». El joven no habló, pero sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Giró la cabeza con esfuerzo, como si un peso invisible se la sujetara. Miró a su madre. La reconoció. La expresión de horror seguía allí, pero se mezcló con otra cosa, una tristeza infinita. «Mamá»,
susurró al fin con la voz rota. Carmen lloró de alivio. Se lanzó a abrazarlo, aunque evitó tocar al bebé. Ya, aquí estoy, mi amor. ¿Ya pasó? Samuel empezó a temblar. No, dijo. No ha pasado. El padre Aurelio, el comisario y los vecinos se inclinaron hacia él, expectantes. El bebé volvía a estar tranquilo, como si jugara a ser un niño normal. ¿Qué viste?, preguntó el padre con la voz más firme de lo que se sentía. Samuel tragó saliva. Sus ojos se perdieron un momento en el cielo gris de la madrugada. No eran solo gritos, dijo. Eran voces, voces de abajo. Juana sintió un hueco en el pecho. Abajo, debajo de la tierra. La mina. Me habló, siguió Samuel. No con palabras. Y no es un niño, no nada más. Está lleno de cosas. De gente. Gente que no puede salir. El silencio fue absoluto. Solo el viento se atrevió a moverse entre las ramas del pirul. Dice que alguien lo dejó ahí. Continuó Samuel, llorando ya sin poder contenerse. No solo aquí, en muchos lados, en otras calles, en otros pueblos, y que nadie lo tocó, y que aquí sí lo toqué yo. El padre Aurelio se persignó, temblando. El comisario miró a los presentes, buscando alguna señal de cordura, una explicación más sencilla. No la encontró. ¿Y qué quiere?, preguntó Juana, sin darse cuenta de que alzaba la voz. Samuel bajó la mirada hacia el bebé que dormía, aparentemente ajeno a todo. Quiere que alguien lo cargue, dijo. Que lo lleve a su casa, que no lo dejen solo otra vez. La frase cayó como plomo. Todos, en ese mismo instante, pensaron en lo mismo, en sus propios hijos, en sus muertos, en sus pecados. El niño maldito no era un demonio que mataba por gusto. Era algo más perverso, un recordatorio viviente de la culpa, de la indiferencia, de todo lo que el pueblo había preferido no ver. Si nadie lo hubiera abandonado, murmuró Carmen en voz casi inaudible, no estaría aquí. Nadie supo si se refería al bebé real, al que una vez debió haber sido dejado en esa esquina, o a otra cosa. El comisario tomó una decisión. Lo vamos a llevar a la iglesia, dijo intentando sonar autoritario. Ahí sabrá Dios qué hacer con él. ¡No!, gritó Juana impulsivamente. Todos la miraron. Si lo meten a la iglesia nadie va a querer entrar nunca más, dijo con una lógica que nadie se atrevió a discutir. Va a convertirla en su casa. ¿Y luego qué? ¿Nos va a hablar desde el altar? El padre Aurelio palideció más. No había pensado en eso, pero, al oírlo, supo que era verdad. La presencia del niño en la iglesia marcaría el lugar para siempre. Entonces, balbuceó don Fidel. ¿A dónde? El pueblo entero, reunido en esa esquina, se miró unos a otros. Cada casa, cada cuarto, cada cama pesó en la mente de todos. Lupita, la mujer embarazada, rompió a llorar. Yo no puedo, dijo, abrazándose la panza. No puedo tener algo así cerca de mi hijo. Un hombre desde atrás murmuró que lo dejaran en la carretera para que alguien de fuera se hiciera cargo, como si con eso el problema desapareciera del pueblo. Otro propuso llevarlo al hospital de la capital, aunque sabían que nadie creería la historia completa. Al final las voces se mezclaron en un murmullo caótico, cobarde. El bebé se movió un poco en los brazos de Samuel. Un sonido suave, casi un quejido, salió de su boca. «Tiene frío», susurró Samuel. «Tiene hambre». Esa simple frase destrozó algo en Juana. Recordó las noches en que sus hijos lloraban con la panza vacía, cuando Eusebio no traía suficiente dinero y ella se hacía la que ya había comido para que ellos tuvieran un taco más. Recordó a Elena, más fría que el piso de tierra, envuelta en una sábana mojada de lágrimas. Sintió una culpa que no era solo suya, sino de todos. «Yo», dijo, sin reconocer su propia voz. «Yo puedo cuidarlo. Unas horas». Eusebio volteó hacia ella, incrédulo. «Ni lo pienses»,
le dijo apretándole el brazo. Juana lo miró, con una determinación que él no le recordaba haber visto nunca. Si lo dejamos aquí, va a seguir viniendo, dijo. Y cada vez va a ser peor. Ya se llevó a Samuel. Por dentro, ¿quieres que luego agarre a uno de nuestros hijos? El silencio que siguió fue distinto. No era de miedo, sino de una especie de aceptación resignada. El padre Aurelio cerró los ojos. En sus manos, el rosario se clavaba en la piel. Si lo metes a tu casa, Juana, dijo en voz baja, lo que entre no va a salir igual. Ni tú, ni tu familia. Juana asintió. En el fondo, ya lo sabía. De todas formas, respondió, ya no somos los mismos. Se acercó a Samuel despacio como si se acercara al borde de un precipicio. El joven la miró con los ojos hinchados por el llanto. «¿Lo vas a...?» empezó a decir. «Dámelo», pidió Juana, extendiendo los brazos. Cuando sus manos tocaron al bebé, el pueblo contuvo el aliento. Esperaban un trueno, un grito, una señal sobrenatural. Pero no pasó nada. El bebé estaba tibio, con el peso blando y vulnerable de cualquier niño. Tenía un olor extraño, no del todo desagradable, como a tierra recién removida mezclada con leche agria. Abrió los ojos y la miró. Juana sintió que le pellizcaban el corazón. «Ya, ya», le susurró mecánicamente como hacía años no susurraba. «Ya estoy aquí». En ese instante, una lágrima se deslizó por la mejilla del niño. No era un gesto común en un recién nacido, y sin embargo, ahí estaba. Juana sintió que en su interior algo se quebraba y se recomponía al mismo tiempo. «Si me pasa algo», dijo sin apartar los ojos del bebé, «que mis hijos se vayan del pueblo». Eusebio tragó saliva. La miró como si la viera por primera vez. «No te va a pasar nada», murmuró, más como deseo que como certeza. El pueblo empezó a dispersarse, lentamente. Nadie quería ser el primero en darle la espalda a Juana y al niño. Pero la vida, o lo que quedaba de ella, debía seguir. Había que trabajar, comer, fingir normalidad. El comisario, el padre, las viejas chismosas, los jóvenes curiosos, todos volvieron a sus casas con una mezcla de alivio y angustia. La esquina quedó vacía, y por primera vez en semanas, en silencio. Juana llevó al bebé a su casa, envuelto ahora en su propio rebozo. El llanto se había apagado, sustituido por una respiración tranquila. Al cruzar el umbral, sintió un estremecimiento, como si el aire dentro de la casa fuera distinto, más denso. Eusebio cerró la puerta detrás de ellos con un gesto casi ceremonial. «¿Dónde lo vas a poner?», preguntó sin saber si trataba a un invitado o a una maldición. Juana miró alrededor. Tenían 2 cuartos, el de ellos y el de los niños. No quería mezclarlo con sus hijos todavía. Fue a la cocina donde había una mesa de madera vieja y 2 sillas. Sobre un baúl, acomodó una cobija doblada, improvisando una cuna. Puso al bebé encima, con cuidado. El niño frunció el ceño, como si el cambio de superficie le molestara. Abrió la boca para llorar, pero Juana, casi por instinto, lo alzó de nuevo y lo colocó contra su pecho. El bebé se calmó al instante, pegando la cara a su blusa. Eso, más que cualquier cosa, la aterrorizó. «Quiere estar contigo», dijo Eusebio, casi en un susurro. «Todos quieren estar con alguien», respondió Juana sin mirarlo. Más tarde, cuando Tomás y Toñito se despertaron, encontraron a su madre en la cocina, con el bebé en brazos. La escena parecía normal, cotidiana, si no fuera por la tensión que impregnaba el aire. «¿Mamá?», preguntó Tomás. «¿De quién es ese niño?». Juana dudó. «Es un niño que estaba solo en la calle», explicó. «Nadie lo quiso. Va a estar aquí un rato». Toñito se acercó, curioso, pero Eusebio lo agarró del hombro. «No te acerques mucho», le dijo serio. «No lo toquen, ¿eh?». No sin que su mamá diga. Los niños aceptaron la explicación a medias.
Algo en la mirada de sus padres les dijo que ese huésped no era como los demás. Aún así, ese día jugaron alrededor de la mesa, tratando de ignorar al bebé que los observaba en silencio entre cabezada y cabezada. La primera noche con el niño en la casa fue la más larga de la vida de Juana. Al principio, todo parecía normal. El bebé lloraba cuando tenía hambre, se calmaba cuando lo cargaba, se dormía en ratos cortos. Juana le dio leche de cabra diluida, con una cuchara, como le habían enseñado a hacer cuando una madre no podía amamantar. El niño aceptó el alimento con avidez. Eusebio lo miraba desde la puerta, recargado en el marco, sin atreverse a entrar del todo a la cocina cuando el bebé estaba despierto. «No lo mires así», le dijo Juana cansada. «Te va a tener miedo». «Seguro él me mira peor por dentro», murmuró Eusebio. A medianoche, el pueblo entero se preparó para el llanto. Algunas mujeres, por costumbre, se levantaron al fogón. Algunos hombres fumaron a oscuras, resignados a otra madrugada rota. Pero el llanto no llegó. La calle estaba muda. Se escuchaba solo el ulular lejano de un búho, y de vez en cuando, el ladrido de un perro desconcertado. Fue la primera madrugada en más de un mes sin el llanto del niño. Juana lo notó con una mezcla de alivio y miedo. Sentada en la cama, con el bebé dormido en una cesta a su lado, contó los segundos, los minutos. Nada. Ni un quejido. Miró a Eusebio, que también estaba despierto con los ojos fijos en el techo. ¿Y si ya se acabó?, susurró ella. «¿O empezó otra cosa?», contestó él. A las 3 de la mañana, Juana se quedó dormida por desgaste. Entonces empezó el verdadero horror. Soñó que estaba en la mina, algo imposible, porque nunca había bajado allí. Caminaba por un túnel estrecho, húmedo, con las paredes de roca brillando a la luz de una lámpara. Escuchaba goteos, el eco lejano de golpes de pico. De pronto, el túnel se cerraba detrás de ella, aplastando la salida. Empezaba a faltar el aire, y entonces, entre las sombras, oía un llanto de bebé. «No lo dejes solo», susurraba una voz que no era de hombre ni de mujer. Se despertó sudando, con la garganta seca. El cuarto estaba oscuro. Eusebio dormía, por fin, con un ronquido suave. Juana se incorporó, alarmada. No oía al bebé. «¿Niño?», susurró, sintiéndose ridícula por no saber cómo llamarlo. Se inclinó sobre la cesta. Estaba vacía. El corazón se le subió a la boca. Encendió un cerillo con manos temblorosas. La luz temblorosa trazó sombras alargadas en las paredes. El bebé no estaba en el cuarto. La puerta seguía cerrada. No había forma de que hubiera salido sin que ella lo notara. Un pequeño sonido la hizo voltear hacia la esquina del cuarto, cerca del piso. Era un suspiro, un quejido bajito. Se acercó con el cerillo. Lo que vio le heló la sangre. La tierra del piso estaba ligeramente levantada, como si algo se hubiera movido debajo. Un bultito, del tamaño de un bebé, parecía haberse formado bajo la superficie. El cerillo se apagó. Juana gritó. Eusebio se despertó sobresaltado. Encendieron una vela. La esquina estaba igual que siempre, la cesta vacía. Y de pronto detrás de ellos, en la cama, se escuchó un llanto suave. Se voltearon al mismo tiempo. El bebé estaba acostado sobre la almohada de Juana, mirando el techo, llorando como si acabara de despertar de una siesta mala. No había forma de que se hubiera desplazado así sin que ellos lo sintieran. Y sin embargo, ahí estaba. Juana sintió que las piernas le fallaban. Eusebio, pálido, no sabía si acercarse o salir corriendo. El bebé giró la cabeza y los miró a ambos. El llanto se transformó en un gemido, como de reproche. «No me dejen solo», parecía decir, sin palabras. Juana lo levantó temblando. El niño se aferró a su blusa enterrando los deditos en la tela. Tenía las manos con un poco de tierra bajo las uñas. Eusebio lo vio. Empezó a decir. No terminó la frase. Algo quedó claro para los dos esa noche.
El niño no estaba sujeto a las reglas normales del mundo. Tal vez nunca lo había estado, y aún así, seguía pareciendo, oliendo, pesando como un bebé real. Esa dualidad los fue desgastando día tras día. En las semanas siguientes el pueblo experimentó una calma extraña. El llanto en la calle desapareció por completo. Algunos dijeron que había sido un milagro. Otros, más desconfiados, murmuraban que el problema solo había cambiado de lugar, de la esquina a la casa de Juana. Los chismes se afilaron. Ella siempre quiso otro hijo, decían unas. Capaz que lo llamó con brujería. ¿Y si el niño es de ella y de otro? Insinuaban otras con malicia. Y por eso lo cuida tanto. El padre Aurelio, que sabía más de lo que decía, intentaba poner orden desde el púlpito. Pero sus sermones se volvían más oscuros, llenos de alusiones a la culpa, al abandono, a los pecados que se pagan en vida. Cada vez que hablaba del hijo pródigo, los ojos del pueblo se volvían hacia donde Juana se sentaba, con el bebé en brazos, en la última banca. Ella aguantaba la mirada, obstinada. El niño crecía sin crecer. Pasaron 2 meses y su tamaño, su peso, su rostro, seguían casi idénticos. No engordaba ni adelgazaba mucho. No balbuceaba palabras, ni sonreía como un niño normal. Sus movimientos eran a veces torpes, a veces demasiado coordinados, como los de alguien que ya supiera caminar y fingiera no poder hacerlo aún. Pero había algo que sí cambiaba: la forma en que miraba a la gente. Cuando un vecino entraba a la casa, el niño lo observaba en silencio, con una atención incómoda. A algunos los seguía con la mirada, como si los reconociera de otra parte. A otros apenas les daba una mirada rápida, desdeñosa. Solo con los niños se mostraba diferente. Cuando Tomás y Toñito jugaban en el patio, el bebé se inquietaba si no podía verlos. Lloraba hasta que alguien lo acercaba a la puerta, y entonces se calmaba, viéndolos correr. Una tarde, incluso, soltó una especie de risita cuando Toñito se cayó sentado en el barro. Esa risa sonó más vieja de lo que debía. Una noche, mientras Juana lo arrullaba junto al fogón, el niño hizo algo que la dejó helada. Señaló la pared. Era un gesto simple, un dedo pequeño apuntando hacia un punto específico. Pero hasta entonces, nunca había hecho un gesto tan claro, tan deliberado. Juana siguió la dirección del dedo. En la pared de adobe, ennegrecida por el humo, había una mancha de humedad. Nada más. ¿Qué ves ahí?, susurró. El niño no respondió, obviamente, pero sus ojos se entornaron, como si reconociera algo. Juana sintió un mal presentimiento. Esa pared daba al lado donde, en el terreno contiguo, hacía años se había construido una bodega de la empresa minera. Ese lugar había sido el centro de muchas sospechas, de rumores de cuerpos escondidos. La idea se le clavó en la mente. ¿Y si el niño no solo cargaba con el abandono de un bebé, sino con todo lo que el pueblo había dejado enterrado? ¿Y si era un recipiente de todo lo que nadie quería ver? Esa misma semana, empezaron las desgracias. Primero fue don Hilario, el dueño de la tienda. Siempre había sido un hombre fuerte, de carácter duro, que se negaba a fiar a quien no le caía bien. Una mañana, lo encontraron sentado detrás del mostrador, con la mirada perdida, sosteniendo un frasco de dulces como si no supiera para qué servía. Su esposa lo sacudió, le habló, lo abofeteó. Nada. El doctor de la cabecera municipal dijo que era una especie de derrame y que quizá no volvería a ser el mismo. Pero algunos vecinos aseguraban haberlo visto la noche anterior parado frente a la casa de Juana, mirando fijamente a la ventana donde dormía el bebé. Luego fue doña Remedios, la vieja que había advertido desde el principio que nadie tocara al niño. La encontraron en su casa sentada en una silla, con las manos juntas sobre el regazo. Parecía dormida, pero no respiraba. Tenía una expresión rara en el rostro, como una mezcla de alivio y susto. En el suelo,
A su lado, había un dibujo hecho con carbón. Un bebé envuelto en trapos, en la esquina de una calle. El pueblo empezó a atar cabos. Cada desgracia reciente tenía un hilo, por mínimo que fuera, que la conectaba con el niño. No eran castigos inmediatos ni muertes repentinas y espectaculares. Eran quiebres silenciosos, sutiles, que desgastaban a las personas por dentro. Un día, el padre Aurelio se presentó en casa de Juana. Golpeó la puerta con los nudillos, sin tanta fuerza como otras veces. Juana abrió, con el bebé en brazos. «Padre», saludó cautelosa. Él la miró con una mezcla de compasión y miedo. Había envejecido más en 3 meses que en los últimos 10 años. Las ojeras le colgaban y las manos le temblaban ligeramente cuando hacía la señal de la cruz. «Necesitamos hablar», dijo. Se sentaron en la cocina. El bebé, en brazos de Juana, clavó sus ojos oscuros en el sacerdote. Por un momento el padre desvió la vista. «No puedes seguir así», empezó él. «Tú, tu familia, este niño. Esto ya se nos salió de las manos». Juana se rió, sin alegría. «¿Ahora lo dice, padre?», respondió. «Cuando ya nadie oye al niño en la calle, cuando todos duermen mejor. Nadie se quejaba cuando era yo la que no dormía». El padre apretó los labios. «No es una acusación contra ti, hija», aseguró. «Es contra todos. Yo también tengo culpa. Pero esto no puede seguir así. La gente empieza a decir cosas, que tú provocas las desgracias, que el niño elige a sus víctimas desde tu casa». Juana apretó al bebé contra su pecho protectora. «¿Y usted qué quiere que haga? ¿Que lo saque otra vez a la calle?». El padre respiró hondo. «Hay quien dice», titubeó, «que quizá lo mejor sería llevarlo al panteón, dejarlo allí, con los muertos, para que encuentre descanso». Ana lo miró, horrorizada. «¿Lo dice usted? ¿Un sacerdote?», espetó. «¿Que deje a un bebé entre las tumbas?». «No es un bebé cualquiera», replicó él con tristeza. «Y lo sabes». El silencio se alargó. El bebé no apartaba la mirada del sacerdote. El padre sintió que esas pupilas negras eran un pozo en el que podría caer y no salir jamás. «Yo no lo voy a llevar al panteón», dijo Juana al fin. «Si alguien quiere hacerlo, que venga y me lo quite de los brazos». En su tono había un filo que no admitía réplica. El padre Aurelio se levantó, abatido. «Entonces, solo queda una cosa», dijo. Juana lo miró, expectante. «Bautizarlo», explicó el sacerdote. «Darle nombre. Quizás si lo arrancamos del anonimato, si lo reconocemos como persona, como alma, quizá así deje de arrastrar todo lo que carga». Juana sintió una punzada en el corazón. Nunca le había puesto nombre. Nunca se había atrevido como si hacerlo fuera un pacto irreversible. Pero la idea de seguir llamándolo el niño para siempre también la desgastaba. «¿Cómo quiere que le digamos?», preguntó. El padre dudó. No sabía si elegir un nombre de santo sería una burla, una provocación o un intento desesperado de redención. «Anselmo», dijo al fin. «Fue un hombre que buscó la verdad toda su vida, y murió sin encontrarla». El nombre se quedó flotando un momento. El bebé parpadeó, como si probara la palabra en su mente. «Anselmo», repitió Juana en voz baja. «Está bien». El bautizo se fijó para el domingo siguiente. Sería un acto extraño. El pueblo entero iba a asistir, no por devoción, sino por miedo. Algunos pensaban que, con ese ritual, se acabaría la mala racha. Otros temían que aquello enfureciera a lo que fuera que habitaba al niño. Pero nadie se atrevió a boicotear el plan. Había una sensación de que se acercaba un desenlace, para bien o para mal. El día del bautizo amaneció nublado. Las campanas de la pequeña iglesia repicaron con una cadencia más lenta de lo habitual. Juana vistió al niño con la ropa más blanca que pudo encontrar, un pequeño trajecito prestado, que alguna vez había sido de un sobrino de Lupita. Mientras lo acomodaba, el bebé la miraba en silencio. «Hoy te van a poner nombre»,
le dijo, como si hablara con un adulto. Hoy vas a dejar de ser el niño para todos. A ver si eso te gusta. Anselmo, o el bebé que ahora se llamaría así, parpadeó. Luego, sin razón aparente, comenzó a llorar. Un llanto distinto al de la calle, más humano. Juana sintió que se le apretaba el pecho. En la iglesia, el ambiente era denso. Las bancas estaban llenas. Nadie quería faltar. El padre Aurelio se movía torpemente entre el altar y la pila bautismal, repasando las palabras del ritual como si nunca las hubiera dicho antes. Don Fidel, el comisario, se colocó cerca de la puerta, por si acaso. Los niños del pueblo estaban inquietos. Sentían que algo importante iba a pasar, aunque no entendían qué. Cuando Juana entró con el bebé, todas las miradas se clavaron en ellos. Un murmullo recorrió la nave, como un viento contenido. Eusebio la acompañaba, serio, con el rostro endurecido. Tomás y Toñito iban detrás, con cara de miedo y de orgullo al mismo tiempo. Juana se acercó a la pila bautismal. El padre la miró a los ojos, buscando en ella la confirmación de que seguían adelante. Ella asintió. ¿Cómo se llamará el niño?, preguntó el sacerdote, con la voz resonando levemente en las paredes de adobe. Juana tragó saliva. Anselmo, respondió. El padre Aurelio tomó el agua bendita. Anselmo dejó de llorar por un momento. Miró la superficie del agua, como si viera algo en ella. El sacerdote quiso no fijarse en ese detalle. Anselmo, empezó el padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto el agua tocó la frente del bebé, un escalofrío recorrió a muchos de los presentes. No fue solo su gestión. Se sintió un cambio en el aire, como si alguien hubiera abierto de golpe una puerta a un lugar muy frío. Anselmo, sin embargo, no lloró. Se quedó inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al techo. Por un segundo, pareció que iba a sonreír. Luego, simplemente cerró los ojos, como quien se rinde al sueño. El pueblo contuvo el aliento. Nada espectacular ocurrió. No hubo truenos, ni vidrios rotos, ni voces del más allá, solo un silencio pesado, incómodo. El padre Aurelio respiró, aliviado y decepcionado al mismo tiempo. Parte de él esperaba un signo claro. Lo que obtuvo fue ambigüedad. La misa terminó. La gente salió en grupos, hablando en voz baja, analizando cada detalle, cada gesto del niño. Algunos se convencieron de que el bautizo había sido un éxito. El niño se había dejado mojar, no había llorado, no había señales de rechazo a lo sagrado. Otros, más observadores, no estaban tan seguros. Había algo en la quietud de Anselmo que no encajaba con la de un bebé común. Esa noche el pueblo durmió mejor que en mucho tiempo. Juana, sin embargo, no. Se despertó a las 2 de la mañana con una sensación de ahogo. Miró a su lado. Eusebio roncaba. Se incorporó y vio la cesta del bebé junto a la cama. Vacía. No, susurró, sabiendo ya cómo se desarrollaba ese tipo de situación. Encendió una vela. Revisó cada rincón del cuarto. Nada. Fue a la cocina. Nada. Entonces notó algo. La puerta de la casa estaba entreabierta. La brisa fría entraba, haciendo temblar la llama de la vela. El corazón de Juana se desbocó. Se acercó a la puerta y la abrió del todo. La calle estaba envuelta en una neblina ligera. Nadie a la vista. Ni un perro, ni un grillo, solo silencio. Y entonces lo oyó. Era el llanto. El mismo llanto de siempre. Pero no venía de la esquina. Venía del panteón. El pequeño cementerio del pueblo quedaba a unos 500 metros, al final de un camino de tierra que se bifurcaba desde la calle principal. Juana lo conocía bien. Tenía allí enterrados a sus padres y a la pequeña Elena. Ahora, el llanto se alzaba desde allí, atravesando la neblina, doloroso,
Juana miró atrás. Eusebio seguía dormido. Los niños, también. Tomó el rebozo y salió, siguiendo el sonido. Sus pies descalzos levantaban polvo húmedo. Cada paso se le clavaba como una decisión. El portón del panteón estaba entreabierto. Nunca lo dejaban así. Juana empujó la reja que chirrió. Dentro, las cruces de madera y metal asomaban como huesos. El llanto se hizo más claro. «Anselmo», llamó, sintiendo lo absurdo de gritar ese nombre en un cementerio de madrugada. El llanto respondió, más fuerte. Venía del lado izquierdo, donde estaban las tumbas más viejas, muchas ya sin nombre. Juana avanzó entre las lápidas cuidando de no tropezar. La vela temblaba, proyectando sombras monstruosas. Lo vio sentado sobre una tumba. Anselmo estaba ahí, sobre la losa rota de piedra, con las piernas colgando, como si fuera un niño de 3 años, no un bebé. Pero su cuerpo seguía siendo el de un recién nacido. La imagen era imposible. El tamaño no correspondía al gesto. Lloraba, pero sus manos estaban quietas. La tumba sobre la que estaba tenía un nombre borroso, casi borrado por el tiempo. Juana se acercó, con el corazón desbocado. «¿Qué haces aquí?», susurró, sin saber si esperaba respuesta. Anselmo dejó de llorar y la miró. Luego, lentamente, bajó la vista hacia la lápida. Señaló el nombre casi borrado. Juana se inclinó, forzó los ojos a leer. Desconocido. 1939. Sintió un escalofrío. Un desconocido. Alguien que no fue reclamado por nadie, al que nadie puso nombre. Enterrado en una tumba anónima. Anselmo, el niño sin origen, había elegido ese lugar. ¿Eres él?, preguntó Juana, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido. El bebé no respondió, pero su expresión se suavizó. Dejó de llorar. Juana sintió que algo en el aire cambiaba. No era paz, exactamente, pero sí una especie de tregua. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó asustada. El padre Aurelio estaba en la entrada del panteón, con una linterna en la mano. Su sotana flotaba ligeramente con la brisa. Sabía que vendría aquí, dijo, sin acercarse del todo. No tú, él. Juana lo miró confundida. Desde que lo bautizamos, explicó el padre, supe que iba a buscar a los que no tenían nombre, a los olvidados, como si quisiera juntar a todos en un solo lugar. Juana sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Se va a quedar aquí? ¿Va a seguir apareciendo? El padre dudó. La teología no servía para esto. Ni los libros, ni los rituales, ni las certezas aprendidas en el seminario. No lo sé, admitió. Pero sé una cosa. No es solo una maldición. Es un espejo. Juana frunció el ceño. Nos obliga a ver lo que hemos hecho con nuestros hijos, con nuestros muertos, con los que no tienen voz. Siguió el sacerdote. En lo de la mina, en los abandonados, en los que dejamos solos porque nos estorban. Él los trae de vuelta. Anselmo, sentado sobre la tumba del desconocido, los miraba a ambos. Sus ojos ya no parecían los de un bebé, tampoco los de un adulto. Eran algo intermedio, incómodo, una edad que no existía. ¿Y si mañana desaparece?, preguntó Juana con la voz quebrada. ¿Y si ya no lo encuentro en mi casa, ni en la calle, ni aquí? Seguirá aquí, respondió el padre señalando su pecho. En todos. Eso no se borra con un bautizo ni con una tumba. Juana bajó la mirada hacia el niño. Por primera vez, sintió que no era ella quien lo cuidaba a él, sino al revés. Como si Anselmo hubiera entrado en su casa no para ser protegido, sino para señalar todo lo que estaba roto ahí dentro. Al amanecer, Juana regresó a su hogar sola. El bebé no la siguió. No hizo falta. Cuando abrió la puerta, la casa parecía distinta, más grande y más vacía al mismo tiempo. Eusebio se despertó alarmado al verla entrar. ¿Y el niño?, preguntó,
Incorporándose, Juana se apoyó en el marco de la puerta, agotada. «Ya no está», respondió. «No como antes». En los días siguientes el pueblo constató lo mismo. No volvió a oírse el llanto en la calle, ni en la casa de Juana, ni en el panteón. Anselmo, el niño maldito, había desaparecido. Algunos afirmaron haberlo visto de reojo en ciertos lugares. En la ventana de la vieja escuela abandonada, sentado en la banca de la plaza, caminando entre las sombras de la mina. Pero cada vez que alguien parpadeaba, la imagen se desvanecía. Nunca más volvió a aparecer físicamente en la esquina. Sin embargo, el pueblo no volvió a ser el mismo. La empresa minera se vio obligada, por presión de los propios trabajadores, a reconocer la magnitud del derrumbe del año anterior. Hubo una especie de juicio, rudimentario, en el que algunos nombres salieron a la luz. Se construyó una placa con los 12 mineros muertos, incluidos los cuerpos que nunca habían sido recuperados. Se colocó en la entrada del pueblo, como un recordatorio. Las madres, por miedo o por conciencia, dejaron de abandonar a sus hijos en casas ajenas o en esquinas cuando no podían mantenerlos. Empezaron a organizarse entre ellas, a cuidarse los niños unas a otras. Descubrieron que, juntas, podían más que solas. El padre Aurelio cambió el tono de sus sermones. Hablaba menos de castigo y más de responsabilidad. Menos del infierno y más de lo que se construye en vida con las decisiones pequeñas. Juana envejeció más rápido de lo que le correspondía. Algunos decían que en las noches se le veía hablar sola en la cocina, como si arrullara a alguien invisible. Tomás y Toñito crecieron con una mezcla de miedo y respeto hacia la esquina de su calle. Nunca jugaron ahí. Años después, cuando el pueblo empezó a recibir gente de fuera, atraída por las historias del niño maldito de Hidalgo, la calle Constitución ya estaba casi irreconocible. Habían pavimentado el camino, algunas casas se habían reconstruido con bloc y cemento, la iglesia tenía una capa nueva de pintura, pero la esquina seguía igual. Nadie quiso construir nada encima, por si acaso. Los viejos, sentados a la sombra, contaban la historia adornándola con detalles. Que si el niño tenía ojos rojos, que si volaba, que si maldecía en lenguas desconocidas. Los pocos que estuvieron ahí de verdad sabían que lo más terrorífico nunca fue lo que el niño hacía, sino lo que hacía sentir, el miedo a tocarlo, el miedo a que se muriera, el miedo a reconocerlo como propio. Una tarde, muchos años después de 1951, una periodista joven de la ciudad llegó al pueblo a investigar la leyenda urbana. Recorrió la calle, tomó fotos, habló con los que quedaban. La historia que armó, en su cuaderno, mezclaba datos, rumores y silencios. Cuando preguntó por Juana, le dijeron que había muerto hacía tiempo, en su cama, tranquila, con una ligera sonrisa en los labios. Se fue sin que nadie supiera si, en el último momento, volvió a ver a Anselmo. La periodista se quedó un rato sola en la esquina. Era ya casi de noche. Los postes de luz alumbraban con un tono amarillento, triste. La joven de pie en el lugar exacto donde, según las historias, había aparecido el bebé, cerró los ojos un momento, intentando imaginar el llanto, la neblina, las caras de los vecinos. Cuando los abrió, por un segundo, le pareció ver, al otro lado de la calle, junto a la rueda rota de un carretón que ya no existía, la silueta de un bebé envuelto en trapos. No lloraba, solo la miraba. La periodista parpadeó. La silueta desapareció. Sintió un escalofrío, pero también una tristeza profunda, sin origen claro. Regresó a la ciudad con su historia lista para YouTube, para la radio, para quien quisiera escucharla. La tituló como la habían llamado los viejos. La calle del niño maldito. Nadie se atrevía a tocar al bebé que aparecía llorando cada mañana. 1951, Hidalgo. Los que escucharon el relato desde lejos sintieron miedo por un rato, y luego siguieron con su vida. Pero, de vez en cuando, en alguna ciudad, en algún barrio pobre, alguien aseguraba haber oído, a lo lejos,
Al amanecer, el llanto persistente de un bebé donde no debería haber ninguno. Y casi siempre, al asomarse, no veían nada. Solo una calle vacía. Solo el eco de un abandono que no depende del año ni del lugar. Porque al final, eso era lo más terrible de la historia, que el niño maldito nunca perteneció solo a esa calle ni a ese pueblo. Era el hijo de todos los silencios, de todas las esquinas donde un bebé llora y nadie se atreve a tocarlo.